Sonido, sí. Gracias. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. ¿Cuántos se gozan de poder estar en este lugar? Para nosotros debe ser un gozo poder venir a alabar al Señor, a darle gracias. Y como lo aprendíamos hace 8 días, es por su gracia que nosotros estamos en este lugar en esta mañana. Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, nuestra vida podría estar corriendo otro rumbo, pero por su gracia y por su misericordia Él nos llamó, nos atrajo hacia Él, nos convenció, y por eso tú y yo estamos en esta mañana en este lugar adorándole y dándole gracias y exaltando su nombre. Amén. Así que ¿cuántos se gozan? Amén. Debe ser un gozo para nosotros venir a adorar al Señor. Quiero continuar con la serie que estamos tratando. ¿Cuántos han sido edificados? La serie de cómo vivir la vida cristiana. Hemos estado estudiando el libro de Santiago, un libro muy edificante, damos gracias al Señor. Y quiero continuar tratando este maravilloso libro, así que vaya conmigo al libro de Santiago capítulo 5. En el último tema que tratamos, aprendíamos acerca de la perseverancia y de que nos ponía como ejemplo el sufrimiento de Job la palabra, que así teníamos que ser nosotros perseverantes en los caminos del Señor. Para aquellos que les gusta tomar nota. Pero bueno, antes de eso, ¿cuántos somos cristianos de verdad? Amén. ¿Somos cristianos de verdad? ¿Somos cristianos de palabra? Ahora se acabaron los amenes. Por eso estaba preguntando, ¿cuántos somos cristianos de verdad? ¿Cuántos somos cristianos de palabra? Que nuestro sí es sí, nuestro no es no. Más o menos. Ya estamos aguaditos. Pero para aquellos que les gusta tomar nota, el título de la predicación del día de hoy es Cristianos de verdad. ¿Cristianos de qué? De verdad. Voy a leer el pasaje en 2 versiones, por favor, para que me colaboren allí. Santiago capítulo 5, versículo 12. Voy a leer en versión Palabra de Dios para Todos y en la traducción Lenguaje Actual. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 5, versículo 12, versión Palabra de Dios para Todos, dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juren por el cielo, ni por la tierra, ni hagan ningún otro tipo de juramento para probar lo que dicen. Cuando digan sí, que signifique sí, y cuando digan no, que signifique no, para que no sean juzgados por Dios. En la traducción Lenguaje Actual dice de la siguiente manera: sobre todo, queridos hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cumplan más bien con su palabra. Cuando digan sí, que sea sí, cuando digan no, que sea no. No vaya a castigarlos Dios por no cumplir con su palabra. Santiago está repitiendo aquí la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza de Jesús?
Bienaventurados, siempre decía, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores. Pero él está repitiendo aquí una enseñanza del Señor que hablaba de que era sumamente necesario, en los días de la iglesia primitiva, pero que también es muy necesaria en nuestros días. El apóstol está pensando en la costumbre que tienen muchos de confirmar su palabra o con una promesa o con un compromiso, poniendo como garantía un juramento, lo cual significaba poner a Dios por testigo. Sí sabía eso, ¿no? Que cuando usted dice lo juro, está poniendo a Dios por testigo. Por eso hablamos de cuántos eran cristianos de verdad, cuántos son cristianos de palabra. En el mundo antiguo había dos prácticas muy perjudiciales con relación a los juramentos. La primera era que se hacía una diferencia especial entre el pueblo de Dios, entre los juramentos que obligaban y los que no obligaban. Cualquier juramento en el que se mencionara el nombre de Dios era considerado como obligatorio, o sea, se tenía que cumplir sí o sí. Pero si no se mencionaba expresamente a Dios, se decía que no era obligatorio cumplirlo. Y esto se convirtió en una práctica deshonesta para parecer que una persona se comprometía a algo cuando no quería hacerlo. Y otra práctica también que había en ese tiempo antiguo era que los juramentos se habían multiplicado en aquel entonces, y esto hacía que, y en nuestros días, que la palabra de una persona no tenga valor. Por eso hacía la pregunta, ¿cuántos son cristianos de verdad? ¿Cuántos son cristianos de palabra? Que su sí es sí, su no es no, que se puede confiar en lo que se dice. Porque esa es una característica de la vida de un cristiano. ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana? Debemos ser hombres y mujeres de palabra. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. No que digamos una cosa un día y después ya salgamos con otra. Porque el ser humano es muy cambiante, ¿no? Siempre el ser humano va a ser muy cambiante, sobre todo por su estado de ánimo. A veces sí quiero, a veces no quiero. A veces estoy, sí Señor, aquí estoy contigo, y a veces, no, ya no quiero. ¿Cierto? Esto también pasa mucho, sobre todo con las mujeres, ¿no? Son muy cambiantes, ¿no? Sobre todo cuando están en sus días, ¿no? En sus días corran, porque no sabemos cómo amaneció. ¿Está bien? ¿Está mal? Un consejo para los varones. El día que la esposa está ahí en sus días, acuérdese qué le gusta a su esposa. Y verá que ahí empieza como a menguar un poquito el tema, el asunto. ¿Sí? El pararrayos que llaman. Acuérdese qué le gusta a su esposita y llévele eso. Y verá cómo se aplaca, aunque no debería ser así, ¿no? Porque se supone que la mujer es llena del Espíritu. ¿Llena de qué? Del Espíritu, llena de dominio propio. Que se sale ese amor por los poros, ¿cierto? El amor de Dios. Y por eso es que en nuestros días todo se hace por medio, por lo menos anteriormente la palabra tenía valor, ¿no? La gente daba su palabra y la gente confiaba en la palabra de la persona. Cuando se hacían negocios o cuando se hacían transferencias así, la gente ponía un negocio y decía, sí, quedamos en esto, y era así, firme, ¿cierto? La palabra de una persona valía. Pero hoy en día se hizo necesario, como ya la palabra de la persona no vale, ¿qué se hizo necesario? Hacer documentos, ir a una notaría, hacer valer un documento, firmarlo, porque desafortunadamente ya la palabra de una persona no vale, que no debería ser así, ¿no? Y en nuestro caso, como hijos de Dios, nuestra palabra tiene que valer. Amén. La importancia de un juramento depende de que es raramente necesario acudir a él. Esa era la importancia de un verdadero juramento. ¿Cuántos se acuerdan por lo menos cuando estaban pequeños? ¿Cierto? La mamá, dígame la verdad. No, mamá, se lo juro, ¿cierto? Y recurríamos al juramento para que la mamá nos creyera.
Júrelo por su papá, júrelo. ¿Cierto? Hacíamos algo y no, nos van a pillar, ¿no? ¿Cuál era la que se recurría? No, lo juro. Si yo lo digo, lo juro, mi mamá me cree. ¿Cierto? Pero después se descubría que no, que era falso, que era mentira. ¿Cierto? Por otra parte, la costumbre de jurar por cualquier cosa no era más que una evidencia de lo fácil que se le había vuelto a la gente mentir y defraudar. Por eso poníamos el ejemplo de cuando éramos pequeños. Ya se nos hacía tan fácil que era, no, lo juro para todo. Se lo juro, por Diosito. ¿Cuántos verdaderamente sentían temor? La primera vez yo creo que uno sentía temor, ¿no? De decir, no, por Diosito. Pero ya después eso se volvió a costumbre. En una sociedad honrada no hacen falta los juramentos. Es solamente cuando no se puede avalar o confiar en la palabra de alguien cuando se recurre a estos juramentos. Jesús habló acerca de ser personas de palabra que cumplen a lo que se comprometen, como lo veremos más adelante. Y en esto algunos de los antiguos escritores estaban de acuerdo con Jesús. Por ejemplo, algunos rabinos decían de la siguiente manera: no te acostumbres a los votos o juramentos, porque tarde o temprano harás falsos juramentos. Tarde o temprano. Los asenios, una secta judía de mediados del siglo II antes de Cristo, decían que si una persona necesitaba jurar para decir la verdad, eso mostraba que no era digno de confianza. Qué tremendo, ¿no? Los griegos también decían que la mayor garantía de la veracidad de una afirmación no era el juramento, sino el carácter de la persona que hacía el juramento. Y que el ideal era ser tan firmes que nadie pensara en exigirnos un juramento, porque no se pondría en duda que decimos siempre la verdad. Amén. El punto de vista del Nuevo Testamento es que todas las palabras se dicen en la presencia de Dios y deben, por tanto, ser ciertas, y por lo tanto, al cristiano, ¿cuántos son cristianos? Al cristiano se le debe conocer como una persona de honor, como una persona de palabra, y sería totalmente innecesario tomarle un juramento. Sería innecesario. El Nuevo Testamento no condena claramente todos los juramentos, pero rechaza la tendencia humana a la falsedad que hace los juramentos a veces innecesarios. El juramento bíblico era una solemne apelación a Dios para ser testigo de un pacto o confirmar la verdad de un dicho. Por ejemplo, en Génesis 21:23, no lo busque, dice que el rey Abimelec, Génesis 21:23, el rey Abimelec, al darse cuenta de que Dios estaba con Abraham, de que Dios le bendecía, dice que entró temor en él y le hizo prometer que no lo traicionaría, que estarían bien los dos, que estarían en paz. Y hicieron allí un pacto. Y dice allí en Génesis 21:23, dice, por lo tanto, está hablando el rey Abimelec, prométeme aquí ante Dios que no me traicionarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis descendientes, y que como yo he sido leal a ti, tú serás leal a mí y a mis tierras donde has vivido como extranjero. Pablo defiende la autoridad del mensaje que predicaba y pone a Dios como garantía de lo que lo que decía él era verdad. Dice en Gálatas 1:20, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: Dios sabe que todo lo que les digo es verdad, y pone a Dios primeramente como testigo. La violación de un juramento era una gran ofensa a Dios, y el juramento se hacía ante el rey o ciertos objetos sagrados, levantando la mano a Dios y poniendo la mano sobre el muslo del otro, como cuando Abraham le hizo prometer a su siervo que no buscaría mujer para su esposo de las extranjeras, sino que iría y buscaría de su propio pueblo, de su familia. Dice que hicieron allí y él le dijo: mete tu mano sobre mi muslo y ahora júrame que vas a buscar una esposa para mi hijo, pero de mi propia familia.
También se hacía ante el altar o pasando por en medio del holocausto dividido, como cuando Dios le hizo una promesa a Abraham, cuando él le dijo que no tenía heredero y que le iba a heredar, era uno de sus siervos. Dice que él le hizo partir varios animales, ¿sí? Los partieron por la mitad. Y cuando se hacía eso, los que se comprometían al pacto tenían que pasar por en medio de los animales. Y el uno al otro se decía, así me pase a mí si yo rompo este pacto o este juramento que he hecho contigo. Y pasaban los dos por en medio de los animales partidos por la mitad. Que inclusive, cuando Dios le hizo eso, recuerdan que dice allí la historia que empezó a hacerse de noche, empezó a oscurecerse. Y que dice que estaba allí Abraham tratando de espantar los animales que venían sobre el holocausto para comérselo. Y dice que él estaba espantando a los animales, pero él estaba pasando por en medio del holocausto. Y como Dios sabía que el hombre no iba a poder cumplir ese pacto, ¿qué pasó? Hizo caer un profundo sueño en Abraham. Porque Abraham estaba pasando por el medio del holocausto y él no iba a poder cumplirlo. Y al no poderlo cumplir, ¿qué le iba a pasar? Y tenía que morir. Y dice que allí cayó en un profundo sueño y que fue Dios el que pasó en medio del holocausto, porque Dios sí cumple lo que dice. Dios no falla. Dios no puede incumplir sus promesas, sus palabras. Y por eso él mismo pasó por el medio de ese holocausto, porque él sí puede cumplir lo que él dice. Cristo prohibió el juramento, pero se refería al hecho entre dos individuos en particular o en una conversación ordinaria y no al judicial. O sea, una exigencia que demanda orden y que se hace ante un acto judicial, por ejemplo, ante un tribunal, ¿no? Se supone que la persona pasa, ¿cierto?, en un caso, en un juicio y dice, le hacen poner la mano sobre la Biblia y le hacen levantar la mano derecha. ¿Jura decir toda la verdad, todo, nada más que la verdad? Sí, lo juro. Ante ese hecho nosotros sí podemos jurar. Pero miremos lo que dijo el Señor acerca de este tema. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Voy a leer palabra de Dios para todos. Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Mateo 5, versículo 33 al 37. Dice la palabra del Señor, versión palabra de Dios para todos, dice, ustedes también han oído que se les dijo a los antepasados, no dejes de cumplir ningún juramento, sino cumple tus juramentos a Dios. Pero ahora yo les digo que es mejor no jurar por nada. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios. No juren tampoco por la tierra, porque es de Dios. No juren por Jerusalén, porque también le pertenece a él, el gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque ni siquiera puedes hacer que un cabello sea negro o blanco. Si quieres decir sí, solamente di sí. Y si quieres decir no, solamente di no. Todo lo que se diga de más viene del maligno. Una de las cosas que más sobresalen en el Sermón del Monte es el número de ocasiones en que Jesús les recuerda a los judíos cosas que ya sabían, cosas que ellos ya deberían haber sabido. Sus maestros ya les habían insistido en la obligación suprema de decir la verdad. El mundo se mantiene en pie sobre tres cosas: la justicia, la verdad y la paz. Y hay 4 tipos de personas que son excluidas de la presencia de Dios: el burlón, el hipócrita, el mentiroso y el divulgador de calumnias. Y si nosotros miramos, todos ellos tienen que ver ¿con qué? Con decir la verdad. Todos tienen que ver con eso. Por ejemplo, los burlones.
Dice segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor, dice, recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. ¿Llegarán tiempos qué? Difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. ¿Qué es un burlón? Alguien que hace mofa. Alguien que si miramos el carácter de los últimos días de los hombres, es como burlarse, ¿no? Puede estar acá en la iglesia, pero su carácter es algo muy diferente. No vive lo que habla. Su carácter no es un carácter transformado. Simplemente viene, pero viene por venir. Dice Judas 1:18, dice, ellos continuamente les decían, en los últimos tiempos habrá algunos que se burlarán de Dios y vivirán conforme a sus malos deseos, conforme a sus concupiscencias. Y de alguna manera eso es un burla delante del Señor. Porque usted puede decir, no, yo vengo a la iglesia, yo estoy buscando de Dios, pero si en su corazón no está el querer cambiar, no está el querer buscar al Señor para ser transformado, eso es un burlón. Eso es un burlón. Otro punto de las personas que hablan allí de que son excluidas de la presencia de Dios, el hipócrita. ¿Qué es ser un hipócrita? Yo creo que eso más de uno lo tiene claro, ¿no? Pero la hipocresía se refiere al acto de afirmar creer en algo, pero actuar de una manera diferente. La palabra bíblica que se deriva del término griego que se usa para hipócrita quiere decir actor. Literalmente uno que usa una máscara y que finge ser alguien que no es. Eso es ser un hipócrita, ¿sí? Podemos venir a este lugar y ponernos la máscara de religioso, ¿no? Cerramos los ojos, levantamos las manos, cantamos la canción, pero afuera somos otra persona totalmente diferente. No vivimos lo que decimos seguir. El profeta Isaías denunció la hipocresía en su tiempo, dice Isaías 29:13. Vaya conmigo allí, Isaías 29:13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? El Señor dice, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios, pero para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Eso es ser un hipócrita. Está lejos de mí, dice, el culto que me rinde consiste en normas humanas repetidas de memoria. Qué tremendo, ¿no? Después, el mismo Señor Jesús citó este versículo apuntando a la misma condenación a los líderes religiosos de su día. Dice Juan 15, 8 al 9, no lo busque, yo se lo leo acá. Juan 15,
versículo 8 al 9. Juan 15, 8 al 9 dice, ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto, y así demostrarán que son mis seguidores. Yo los he amado como el Padre me ama, permanezcan en mí. Pero nos habla allí de que debemos permanecer en el Señor y que verdaderamente daremos honra si damos fruto. ¿El fruto de qué? Del Espíritu Santo, la obra del Espíritu. Si verdaderamente tenemos un arrepentimiento genuino. Es como cuando Jesús fue a la higuera, ¿no? Dije que fue a la higuera y la higuera estaba ¿cómo? Llena de hojas. Pero que fue a buscar fruto y ¿qué? No encontró nada. Y así hay muchos en las iglesias. Sí, por fuera se ven muy religiosos, vienen todos los días a los servicios, pero ¿y qué de su corazón? No da fruto. No está la obra de Dios en ellos. Amén. Juan el Bautista sí era más tremendo. Cuando dice que los llamaba ¿cómo? Generación de víboras. Les decía, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Imagínense donde uno le diga así a alguien, víboras, arrepiéntanse. Imagínense, la gente se va. Si se va por cosas, no, es que el pastor no me saludó y por eso no volví a la iglesia. Por cosas. Imagínense donde uno predicara como predicaba Juan el Bautista. Como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a esforzarnos por la santidad. ¿Cuántos lo saben? Dice la Escritura que nosotros tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna, pero tú y yo debemos dar un fruto. ¿El fruto de qué? De la santificación, pero eso no lo podemos lograr nosotros solos. Si tú no tienes una comunión con Dios, si tú no oras, no lees la Escritura, y atención porque muchos leen la Escritura y leen mucha palabra, pero eso no quiere decir que tengan comunión con Dios. Porque muchos tienen muy buen conocimiento bíblico, pero ¿en qué se va a reflejar si verdaderamente ese conocimiento bíblico te está sirviendo? Cuando tu carácter está cambiando. Ahí es donde se ve el fruto. Y ahí es donde verdaderamente se ve si tú estás teniendo comunión con Dios. De lo contrario, no, te estás llenando de conocimiento. Y tal vez el pastor cite aquí un versículo, ay, sí, eso dice tal cosa, ay, sí, eso dice aquello. Pero la evidencia de verdaderamente tener una comunión con Dios es que tú lees la palabra y le obedeces al Señor. Esa es la evidencia. Amén. Pero dice que debemos esforzarnos por la santidad. Primera de Pedro 1:16 dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 16. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice, pues está escrito, sean santos, porque yo, o sea el Señor, soy santo. Amén. Por eso estamos llamados a caminar en santidad, a crecer en santidad. Y dice que también debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Eso está en Romanos 12:9. Nosotros debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Debemos cambiar, debemos dar fruto, debemos verdaderamente, como decía Juan el Bautista, hacer frutos dignos de arrepentimiento. No es solamente venir a la iglesia y abrir la Biblia, no. Tu carácter tiene que cambiar. Amén. Los mentirosos. Las Escrituras reprueban la deshonestidad. Dios no acepta a una persona que practica el engaño. Mire lo que dice el Salmo 101:7. Vaya conmigo allí, en la versión Palabra de Dios para Todos. Salmo 101. En el versículo 7.
Este salmo es muy tremendo porque nos habla de quienes estarán en la presencia del Señor, quienes pueden morar en la presencia del Señor. ¿Cuántos anhelan la presencia del Señor? Ese debe ser nuestro deseo cada día, caminar en su presencia. Es muy tremendo cuando los profetas decían, viva el Señor en cuya presencia estoy. Qué tremendo. Ese debe ser tu deseo, mi deseo todos los días, la presencia del Señor, que caminemos en la presencia del Señor. Pero mire lo que dice el Salmo 101:7, dice la palabra del Señor, dice, no entrará a mi casa el que hace fraude, ningún mentiroso permanecerá en mi presencia. Qué tremendo, ¿no? Los mentirosos no van a estar en la presencia del Señor. Y si tú quieres estar en la presencia del Señor y quieres tener la presencia de Dios en tu vida, pero eres un mentiroso, eso no va a pasar. Y esto también para que lo aprendan los niños. Los niños deben aprender que la mentira no le agrada al Señor. Cuando tú le dices mentiras a tu mamá o a tu papá, estás deshonrando a Dios. Lo estás deshonrando, lo estás desobedeciendo. Porque uno de los mandamientos es que debemos honrar ¿qué? Los hijos tienen que honrar ¿a qué? A los papás, pero también deben honrar primeramente al Señor. Así que la mentira no cabe, niños. Aprendan eso. Cuando mienten, al primero que le están fallando y ofendiendo es a Dios, primeramente a Él. No se les olvide, porque Dios está en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo. Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y el temor al Señor es ser consciente de que Dios está en todo lado, niños. Cuando ustedes están allá solos en su casa, allá está Dios. Cuando ustedes están en el colegio, ahí está el Señor, viéndolos en todo tiempo, en todo momento. Así papá y mamá no estén ahí, pero Dios sí los está observando en todo tiempo. Los que dicen conocer a Dios, pero lo contradicen al negarse a seguir o aceptar sus mandatos, también son llamados mentirosos. Sí lo sabía, ¿no? Qué tremendo. Dice Primera de Juan 2:4, versión Palabra de Dios para Todos. Primera de Juan 2:4, dice, alguien puede decir, yo conozco a Dios, pero si no obedece sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en su vida. Qué tremendo, ¿no? Yo puedo decir que conozco a Dios, pero si no estoy caminando en la voluntad del Señor, yo soy un mentiroso. Por eso Jesús decía que hay gente que tiene la fe de los demonios. ¿Cuál es la fe de los demonios? Los demonios creen en Dios. Y creen que Dios existe y saben que es real, pero ellos no hacen la voluntad del Señor. Por eso a muchos les decía, ustedes tienen la fe de los demonios, porque hay mucha gente que está así, solo tiene un creer intelectual. Ah, sí, yo creo que Dios existe. Sí, es verdad, por ahí me dijeron algo, pero no camina en la voluntad del Señor. Proverbios 30, 5-6. Misma versión, Palabra de Dios para Todos, Proverbios 30, versículos 5-6, dice, toda la palabra de Dios es perfecta y Él da seguridad a los que lo buscan. Así que no trates de cambiar lo que Dios dice, porque Él te castigará y demostrará que eres un mentiroso. Toda la palabra de Dios es ¿qué? Es perfecta. No hay que cambiarle nada. Lo que Dios dice es verídico, es verdad, es confiable. Pero muchos tratamos de cambiar lo que Dios dice. ¿Cómo tratamos de cambiarlo? Al vivir a nuestra manera. Ah, sí, no, Dios dice esto, pero a mí me parece mejor esto o aquello. Yo no le veo nada de malo, ¿cierto? Eso es llamar a Dios mentiroso. Porque tratamos de cambiar lo que la Escritura dice, viviendo a nuestra propia sabiduría, a nuestra propia manera de pensar. Y de hecho, en la lista de los que estarán en el infierno están los mentirosos.
Qué tremendo. Los mentirosos estarán ahí. Mire lo que dice Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Y me parece muy tremendo como empieza esta versión, palabra de Dios para todos. Dice en el versículo 8, dice, pero los cobardes, los que renunciaron a su fe. Qué tremendo. Los que renunciaron a su fe van a estar ahí en el infierno. Porque ahí va dando una lista y al final dice que estarán en el lago de fuego y azufre. Por eso hablaba, ¿cuántos somos cristianos de verdad? ¿Cuántos somos gente de palabra? Porque imagínese donde se viniera una persecución ahorita, ¿se mantendría usted firme en la fe? Que le digan, me voy a llevar a sus hijos, niegue a Cristo. ¿Estaría usted firme en su fe? Es nuestra confianza y esperemos que el Señor nos dé la fortaleza para eso. Veía un video hace poco donde hablaba que la gente está esperando un gran avivamiento y está esperando muchas cosas que vengan de parte y ahora no, que venga un avivamiento para tal cosa, para esto y para lo otro, para tal nación. Pero cuando nosotros miramos en la Escritura, cuando hubo grandes avivamientos o cuando el Espíritu Santo se movió de una manera poderosa en su iglesia, fue cuando más persecución enfrentó la iglesia. Porque si usted mira cómo se expandió el evangelio, cuando persiguieron a los cristianos, ahí se extendió el evangelio, ahí empezó la gente a esparcirse por esa persecución y compartían y predicaban y compartían. Pero mucha gente está diciendo, estamos esperando ese gran avivamiento, pero lo que se viene no va a ser fácil, iglesia. De verdad, se lo digo con temor y temblor, lo que se viene no va a ser fácil, por eso tenemos que formarnos en carácter, formar a nuestros hijos y prepararlos para lo que se vienen, para que sean cristianos de verdad, que se puedan mantener firmes en su fe, porque miren lo tremendo que dice ese pasaje, dice que los que pone en primer lugar los que renunciaron a su fe, los cobardes. Dice, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Pero los mentirosos están allí. Dice en Éxodo 27, hablando de los juramentos, el Señor decía, dice, no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que pronuncie su nombre en vano. Ahí están los 10 mandamientos, en Éxodo 20, no lo olvide. Enséñele a sus hijos los 10 mandamientos. Éxodo 20, para que no, porque ya no, si usted está esperando que se los enseñen en el colegio, no se los van a enseñar. Enséñele a sus hijos la ley moral de Dios. Hay muchas más leyes, pero la ley moral está ahí, plasmada en los 10 mandamientos, para que rijan el destino de sus hijos. Pero también esfuércese por cumplir, ¿no? Por poner por obra, porque de nada nos sirve enseñar si nuestros hijos no ven el ejemplo en nosotros. Ese mandamiento no se refiere solamente a las blasfemias, sino a jurar que una cosa es verdad cuando no lo es, o cuando se hace un juramento en falso. Y recuerde que jurar, según las Escrituras y lo que acabamos de ver, es afirmar o negar alguna cosa poniendo a Dios como testigo. ¿Por qué? Usted dirá, pero pastor, usted iba a la calle y usted dice que es cristiano. Y usted dice que usted se congrega. Por ende, lo que usted dice debe ser verdad. ¿Y por qué tomamos el nombre de Dios en vano? Porque cuando abrimos nuestra boca para decir que somos cristianos, pero vivimos de una manera diferente, ¿a quién blasfeman? El nombre de Dios. Por eso nos dice, no tomen el nombre de Dios en vano. Vivan de una manera que honre al Señor. Amén.
Dice Números 32 en la versión Reina Valera, Números 32 dice: cuando alguien hiciere voto al Señor o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y a veces la gente hace votos. Por ejemplo, ¿qué hace por lo general la gente cuando está pasando una situación económica fuerte? Empieza a pedirle ayuda al Señor. Señor, ayúdame, Señor, dame un trabajo. Si tú me das un trabajo, yo hago esto, yo hago aquello. Y a veces el Señor cumple, porque Él cumple. Pero a la gente se le olvida quién le dio el trabajo. Y el Señor abre las puertas, pero a la gente se le olvida que fue el Señor el que le dio su favor. Y después, no, ¿por qué no volvió a la iglesia? No, es que estoy trabajando. Y entonces el Señor tiene que volver y cerrar la llave para que la gente otra vez como que... Deuteronomio 23:21 dice: cuando haces voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti y sería pecado en ti. Gracias por la misericordia del Señor, porque muchas veces decimos y hablamos cosas en ignorancia y no nos damos cuenta. Como ya vimos, cualquier juramento que incluya el nombre de Dios es absolutamente obligatorio cumplirlo, ¿sí? Allí en ese tiempo, en el tiempo bíblico, era una obligación. Me recuerda, ¿cuántos han leído el pasaje donde habla de Jefté? ¿Sí saben quién es Jefté? Que hizo un voto al Señor, ¿no? Dice que hizo un voto, pues no voy a tomarlo por la parte de que cumplió su palabra, porque dice que hizo un voto y que si el Señor le daba la victoria en la batalla, dice que el primero que entrara por las puertas, él lo iba a entregar al Señor. Y entró la hija. Y la palabra dice que él le cumplió su voto al Señor, no dice de qué manera. Y no voy a entrar ahí en controversia, pero dice que le cumplió al Señor aunque le fue difícil obedecerlo. Me recuerda el Salmo 15:4 que dice, voy a leerlo rápidamente, Salmo 15:4. Dice la palabra del Señor, dice: solo el que se aparte de los que Dios desprecia, hablando también de los que entrarán en la presencia del Señor o los que están en la presencia del Señor, dice: y el que respete al que teme al Señor, el que cumpla lo que promete, aunque tenga que sacrificarse para hacerlo. A veces es difícil ser personas de palabra, sobre todo en la sociedad en la que estamos, ¿no? Pero tú como hijo de Dios, tú como cristiano, como el que vive verdaderamente la vida cristiana, debes cumplir la palabra que das, aunque a veces resulte difícil hacerlo. Porque lo importante es que el nombre de Dios quede en alto. Eso es lo más importante, no se le debe olvidar eso. A nosotros nos han pasado muchas situaciones y circunstancias, a veces hasta injustas, ¿no? Porque a veces pasan circunstancias injustas. Pero lo importante es que el nombre de Dios quede en alto. Eso nunca lo debe olvidar. Así a usted no, es que es injusto lo que me hicieron, es que me tocó pagar aquello, es que esto... No importa. Lo importante es que el nombre de Dios quede en alto. Dios es el que hace justicia y uno siempre debe dejarle las cosas al Señor. Por eso dice la Escritura que en la ira del hombre no obra ¿qué? La justicia de Dios. Debemos dejarle la justicia al Señor. El resultado de que la gente hiciera estos juramentos era que si una persona juraba por el nombre de Dios o en cualquier forma estaría obligado a cumplirlo, como ya lo vimos anteriormente. Pero si hacía un juramento por el cielo, o por la tierra, o por Jerusalén, o por su cabeza, se sentía perfectamente libre de incumplirlo. Y como consecuencia, las personas tenían la gran habilidad en el arte de la evasión de los juramentos. Por eso Jesús
condenaba los líderes religiosos de su época. En Mateo 23, 16 al 22, en la versión Nueva Biblia Viva, Mateo 23, versículo 16 al 22. Verso 16 al 22 dice la palabra del Señor. Dice, guías ciegos, ay de ustedes, porque dicen que no importa que se jure en vano por el templo de Dios, pero si alguien jura en vano por el oro del templo, lo condenan. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro del templo o el que santifica el oro? Y dicen que se puede jurar en vano por el altar, pero si se jura en vano por lo que está sobre el altar, lo condenan. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda que se pone sobre el altar o el altar que santifica la ofrenda? El que jura por el altar está jurando también por lo que está sobre él. Y el que jura por el templo está jurando por el templo y por Dios que habita en él. Y cuando se jura por el cielo, se está jurando por el trono de Dios y por Dios mismo. El principio que Jesús establece y del que Santiago nos está hablando en el pasaje que estamos estudiando, es que lejos de tener que hacer a Dios parte en algún asunto, la verdad es que no se le puede sacar porque Dios está en todo. El cielo es el trono de Dios. La tierra es el estrado de sus pies. Jerusalén, la ciudad de Dios. La cabeza de un hombre no le pertenece a él, sino a Dios. Nuestra vida no nos pertenece. No hay nada en el mundo que no pertenezca a Dios. Todo le pertenece a Él. Y aquí tenemos una gran verdad que tenemos que aplicar a nuestra vida. No podemos dividir nuestra vida. ¿Se han visto en las películas cuando hay películas donde se inundan los barcos? Esos barcos, pues, sobre todo que tienen tecnología, ¿no? ¿Se han visto que se empiezan como a sellar los compartimentos? Cuando se inunda una parte, automáticamente se sella para que no se hunda todo el barco. O el submarino también, los submarinos también pasa eso. Cuando se rompe una parte, se sella automáticamente para que no se hunda todo. Nosotros no podemos vivir nuestra vida dejando que Dios entre en algunas partes y no entre en todo. No podemos hablar de una manera en la iglesia y de otra manera allá afuera. Aquí sí muy lenguaje Reina Valera, Santos, y allá traducción lenguaje de la calle, TLC. Hablamos como el mundo habla, como... No podemos ser unos en el trabajo y otros acá en la iglesia. No podemos ser unos acá en la iglesia y otros allá en el colegio o en la universidad. No podemos. No podemos comportarnos de una manera en la iglesia y de otra manera allá afuera. No podemos ser los más honestos aquí y ser deshonestos con nuestros negocios allá afuera. No podemos. Aquí sí somos santos, pero allá si me dan vuelticas de más, pues perdió. Así sea una moneda. No podemos ser honestos acá y allá afuera ser deshonestos. El hecho es que Dios está presente en todo lo que hacemos. ¿Dónde está Dios? Presente en todo lo que hacemos, sea acá en la iglesia o sea allá afuera. Él está presente en todo. Y no solo escucha y ve todo lo que hacemos acá en la iglesia, sino que también ve y escucha todo lo que hacemos allá afuera. En todo momento Dios nos ve. Y aquí cabe una pregunta para la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Aquí cabe esta pregunta, atención. ¿Es considerado usted como una persona de palabra
por sus hijos, familia, amigos o compañeros de trabajo? No me conteste, medite allí en su corazón. ¿Es considerado usted como una persona de palabra? Porque aún con nuestros hijos a veces fallamos, ¿no? No, hijo, yo te prometo que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Y el hijo cómo se queda? Se queda esperando. Y si no se cumple, pues ahí ya les estamos enseñando mal, ¿no? Yo no puedo decir que amo a mi esposa, ¿cierto? No, hijo, yo amo a tu mamá. Pero ¿verdaderamente lo demostramos con nuestros hechos? ¿Por qué la gente hoy tiene tanto miedo al matrimonio, al compromiso? Porque no quiere comprometer su palabra. Porque allí se hacen unos votos, ¿no? ¿Cuántos recuerdan los votos que hicieron cuando se casaron, no? Hasta el momento, por la misericordia de Dios, lo hemos podido cumplir, ¿o no? ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Porque si fuera por nosotros, ya no tendríamos hogar. Pero en una relación, siempre que esté el Señor, ahí vamos a poder lograrlo, vamos a poder avanzar. Pero por eso mucha gente tiene en poco el matrimonio. Y sobre todo hoy en día, cristianos separándose. ¿Por qué? Porque se olvida la palabra que se dio allí en ese momento, ese pacto y ese voto que se hizo delante del Señor. Porque sí saben que eso se hace delante del Señor, ¿no? Hay una parte que se hace humanamente ante las autoridades terrenales, pero también hay una parte que debe hacerse delante de Dios. Y allí usted se compromete. Yo voy a amar a mi esposa en la buena, en la mala, en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez. Pero medite allí, ¿es verdaderamente usted considerado una persona de palabra? ¿Cómo lo tienen? No, se dice que es cristiano, pero vea. Podemos ser tropiezo para mucha gente. Dice por allí un pasaje, tú que te dices judío, te apoyas en la ley y la verdad, que eres docto en las escrituras y que eres maestro. ¿Tú que dices que no se ha de robar, robas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? Dice, con razón el nombre de Dios es blasfemado por causa vuestra. Entonces siempre tengámoslo en cuenta. A menudo una persona con una reputación mentirosa no logra que nadie le crea. Por eso es tan importante, porque mucha gente va y predica y predica y predica y cita la Biblia y se la sabe, pero como lo hemos dicho acá, la gente que va a ver en nosotros, lo que sabemos de Biblia, nuestro carácter. Nuestro carácter, eso es lo que va a hablar. Yo puedo ser un duro en teología, pero si el Espíritu Santo no ha transformado mi vida y si yo no he dejado que el Dios sobre en mi vida, no va a pasar nada, créame que no. Porque somos cartas escritas, abiertas y leídas delante de todos los hombres. La Biblia que muchos van a ver no va a ser que tú cites Juan 3:16. Porque es cierto, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda tenga ¿qué? Vida eterna, para que no, todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna, eso es cierto. Pero lo que más va a ver la gente en ti es la obra que está haciendo Dios en tu vida, esa palabra. Amén. Los cristianos nunca deben llegar a ese punto. Siempre debemos ser sinceros y ser personas de palabra para que los demás crean con un simple sí o un simple no. Debemos ser tales que los demás vean en nosotros nuestra bondad y transparencia y que no nos exijan nunca un juramento. Eso debemos ser nosotros. Por eso estamos aprendiendo cómo vivir la vida cristiana. ¿Cómo debemos ser tú y yo? Personas de palabra, cristianos de verdad. Porque esto no se comparte en muchas iglesias, ¿no? ¿Cuántos quieren un milagro? ¿Cuántos quieren prosperar? Pero no le enseñan a la gente, mira, Dios tiene que formar tu vida. Dios tiene que formarte en tu carácter. Dios tiene que formar muchas cosas en ti. Porque para eso estamos en este lugar, amén.
Póngase sobre sus pies. Y vamos a orar, primeramente vamos a pedirle perdón al Señor. Consideremos, digo yo consideremos, porque todos entramos ahí, consideremos cómo ha sido nuestra vida. Consideremos si verdaderamente hemos sido cristianos de verdad, hemos sido personas de palabra. Y si tal vez usted falló en alguna ocasión o le falló a alguna persona, o si por causa suya, tal vez alguna persona le fuiste tropiezo en el Evangelio, pídale perdón al Señor. Y si el Señor le da la oportunidad de restaurar a eso que faltó su palabra, hágalo. Porque eso va a ser de honra para el Señor y usted no sabe tal vez lo que Dios pueda obrar en el corazón de esa persona. Meditemos en nuestro corazón verdaderamente cómo estamos caminando, si estamos siendo gente de palabra, gente honesta, si estamos siendo verdaderamente esos esposos, esas esposas, eso que dice la palabra, somos creíbles en todo cuanto hacemos. Porque de nada vale que usted escuche este mensaje y salga ya a vivir su vida como siempre. Ahí no va a pasar nada. Cuando Dios habla es porque Él quiere transformarnos, Él quiere cambiarnos, pero no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Vuelvo y repito, si tú no le entregas tu vida al Señor, si tú no vienes a Cristo, Jesús dijo, yo soy el camino, y Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nunca vas a poder ser una persona de verdad si no le entregas tu vida al Señor, si no caminas con Dios. Y eso no es simplemente venir a la iglesia los domingos. Es que tú verdaderamente quieras tener una relación con Dios y que lo hagas parte de tu vida todos los días, en donde estés, en tu trabajo, en el estudio, en tu hogar, en todo lugar donde estés. Así que vamos a orar y vamos a pedirle perdón al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Rey de Gloria. Honramos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Hemos sido expuestos a tu palabra en esta mañana, Señor, y como dice allí la Escritura, quedará demostrado que tú eres veraz y todo hombre mentiroso. Porque sabemos, Señor, que en alguna manera hemos faltado a tu palabra, Rey de Gloria. Hemos faltado, Señor, a ser veraces con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir. Mira, amada iglesia, cuando tú abres tu boca para decir que eres cristiano, los ojos de muchas personas van a estar en ti aunque tú no te des cuenta. Aunque muchos no hablen, ellos van a ver tu testimonio, ellos van a ver cómo vives en tu hogar, cómo caminas en tu trabajo, cómo obras en tu diario vivir. Allí va a estar la gente mirando estas cosas. Y no olvides que muchas veces por causa nuestra el nombre de Dios es blasfemado en todo esto. Por eso pídele perdón allí al Señor. Y si el Espíritu Santo te trae en este momento a memoria algún caso, alguna situación, algo que esté pasando, que pasó hace mucho tiempo, pídele perdón al Señor y pídele que te restaure, que obre en tu corazón. Padre, te damos gracias, Señor, y perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos por las veces que, Señor, hemos faltado a nuestra palabra, Rey de Gloria. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos sido veraces, Señor, en lo que decimos, cómo actuamos, Señor. Perdónanos, Señor, si tal vez ponemos mucho énfasis en leer la palabra, pero no meditamos si verdaderamente la estamos poniendo por obra.
Perdóname, Señor, si tal vez en esta mañana vengo con actitud de solamente escuchar y estoy esperando que el servicio se acabe. Perdóname, Señor, porque debo venir con esa disposición de que tú me hables y debo venir con esa disposición de querer cambiar, Señor. Pero también reconozco que no lo puedo hacer en mis fuerzas, Rey de Gloria. Te necesito a ti, Señor. Necesito de tu palabra, necesito de tu Espíritu Santo, quien revela tu palabra. Necesito de tu poder, Señor, para poder poner por obra la Escritura, Rey de Gloria. Pero también necesito poner de mi parte, Señor, cada día debo poner de mi parte y debo decidir. Decide cada día, amada iglesia, si vas a honrar al Señor o vas a traer deshonra a su vida. Cada día debes decidir y vas a tener que tomar una decisión entre Dios o el mundo. Y por eso necesitas tener comunión con Dios. Por eso necesitas cada día sacar ese espacio, doblar tus rodillas, buscar su presencia. Y aunque no entiendas, tal vez doblas tus rodillas, lees la Escritura y no entiendes muchas cosas, pídele al Señor, dile: Señor, yo quiero entender. Yo quiero entender. Señor, perdónanos, Rey de Gloria, y aquí estamos una vez más. Haz tu obra en nosotros, Señor. Haz tu obra maravillosa en nosotros, Señor. Ayúdanos a estar apercibidos en todo lugar, Señor, de que podamos verdaderamente ser dignos representantes tuyos, Señor. Que cada día verdaderamente nos esforcemos, Rey de Gloria, por agradarte, por no agradarnos a nosotros mismos, Señor, sino por saber que todo lo que hagamos, dice la Escritura, sea de palabra, de hecho, lo hagamos como para la gloria tuya, Señor. Ayúdanos a caminar en integridad, Señor. Ayúdanos a caminar en santidad, Padre. Ayúdanos, Rey de Gloria. Y si tal vez tienes que cortar con cosas que tengas que cortar en tu vida, hazlo. El Señor te va a ayudar, hazlo. Pero corta con eso que te impide que le agrades al Señor. Corta con eso. Dale el primer lugar a Dios. Dale el primer lugar al Señor. Padre, aquí estamos, te damos gracias, bendito Rey de Gloria. Ayúdanos a recordar esta palabra en estos días, Señora, que no quede solamente aquí, sino que verdaderamente, Señor, seamos hombres y mujeres de carácter, que deciden por ti, Señor. Gracias te damos, bendito Rey de Gloria, te honramos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Todo honor y toda gloria te pertenece solo a ti. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Honramos tu nombre, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, tremendo, ¿no? La palabra. ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Cómo nos comportamos? Qué bendición. Bueno, nos despedimos recordando la reunión del martes. Digan martes. Nos vemos aquí a las 7 de la noche. Si no están aquí, los espero en la transmisión. Ahí se pueden ver. Ahí nos podemos encontrar también. La idea es que no perdamos el hilo del libro que estamos estudiando. Porque pues si perdemos el hilo, entonces como que nos perdemos de cosas. Y eso pasa cada vez que no oramos, cada vez que no estamos en su presencia, cada vez que no leemos la palabra. Eso, como que no entendemos el mensaje completo. Y después llegamos así como despalomaditos. Los bendigo. Recordamos el viernes, reunión de maestras del bien. También estamos el sábado a las 7 de la mañana, oración. A los equipos los esperamos en oración. Y pues los que puedan venir, dispongan su corazón, es una hora nomás. No tienen que quedarse al aseo, aunque es lo mejor, pero no tienen que quedarse. Pueden venir, orar y pueden irse al trabajo o a sus deberes, lo que tengan que hacer, pero los esperamos. Esfuércense un poco.
Es verdad que estar en la presencia de Dios es lo mejor y que creo que a veces tenemos que someter nuestra carne porque, porque a veces, yo lo digo por el lado de que nosotros, ese día podemos venir, pero no venimos porque o nos da pereza o nos afecta queremos levantarnos un poco más tarde. Pero de vez en cuando venga, o sea, no tienen que ser todos los sábados, pero venga. Aquí compartimos un rato y de verdad que la pasamos muy bien, orando delante de Dios. Y el domingo, de nuevo en la presencia de Dios, en la reunión de familia. Los invitamos a continuar adorando a Dios con sus ofrendas. De acuerdo a lo que aprendí hoy, creo que nuestra palabra de poder honrar a Dios también tiene que ver con eso. Y no con un monto grande o pequeño, sino con lo que Dios haya dispuesto en nuestros corazones, porque la idea es adorarlo a Él, no es otro motivo. Entonces, Señor, te damos gracias por la provisión que tú has traído a nuestro hogar, a nuestra casa, por la bendición que nos has dado a través del trabajo, a través de todo lo que nos has provisto, Señor. Hoy te bendecimos, Padre, y te damos la gloria a ti, Señor. Bendecimos las alacenas, bendecimos el trabajo de cada uno de nuestros hermanos, y te pedimos que seas tú obrando en sus vidas, Señor, guiándolos por las sendas de justicia, por amor a tu nombre, Señor. Nos despedimos, familia COP, que estén muy bien, que Dios los bendiga. Ustedes quédense ahí un momentico mientras despedimos.